2 de la bibliografía que utilizamos en la materia, vamos a ver el tema variaciones patrimoniales. Acá tienen ustedes una guía de lectura de los temas que vamos a encontrar en este capítulo. Primero vamos a ver la igualdad contable estática, que ya la vimos en la clase anterior. Esta igualdad contable estática parte de la diferencia entre activo, pasivo, y da por resultado el patrimonio neto. ¿Se acuerdan que en la clase anterior vimos los conceptos de patrimonio, activo, pasivo, patrimonio neto? Y a lo último llegamos a la ecuación o la igualdad contable estática que nos permite, por diferencia entre activo y pasivo, determinar el patrimonio neto. Se llama estática porque representa la composición y el valor del patrimonio y del patrimonio neto, es decir, la composición de activos y pasivos, y por diferencia del patrimonio neto, digamos, porque nos da la composición y el valor del patrimonio en un momento dado, como si fuera una foto, cómo está compuesto y cómo está evaluado los distintos elementos de activo, pasivo y patrimonio neto. Generalmente esta foto se toma al inicio, al momento cero, en donde empiezan las actividades de esta empresa, de esta organización económica o de este ente. Pero sabemos que ese patrimonio se va a ir modificando, no queda inamovible o estático, sino que va a ir, por ser una empresa en marcha, por realizar distintas actividades, ese patrimonio se va a ir modificando a medida que este ente realice sus distintas operaciones o se sucedan una serie de hechos a los que vamos a llamar hechos económicos. Es decir, que este patrimonio está sujeto a cambios, modificaciones, variaciones que se van a ir produciendo por los denominados hechos económicos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hechos económicos? Hablamos de aquellos hechos que provocan modificaciones, cambios, variaciones en ese patrimonio, que como decíamos, no está estático, no está inamovible, sino a medida que se suceden distintas operaciones o distintos hechos económicos, se va a ir modificándose. Entonces, decíamos que esos hechos económicos que van modificando el patrimonio de la empresa a lo largo de su vida, una empresa en marcha realiza una serie de actividades, esos hechos económicos los podemos clasificar en externos e internos. Llamamos hechos externos a aquellos que surgen del contexto o de su relación o vinculación con terceros. Dentro de los externos encontramos a los controlables, que son aquellos que surgen de su interacción o de sus transacciones u operaciones con terceros vinculados a este ente o a esta organización económica, entre los cuales encontramos a los clientes, a los proveedores, a los acreedores. ¿Cuáles son estos hechos externos controlables que se relacionan que relacionan la empresa con esos terceros? Son las operaciones típicas que realiza la empresa: las ventas, los cobros, los pagos, las compras, etc. Dentro de aquellos hechos externos también tenemos los no controlables, que son aquellos que están fuera de la voluntad o del control del ente, como por ejemplo inundaciones, fenómenos naturales, incendios, etc., que sí pueden provocar cambios en el patrimonio, por ejemplo, destrucción de ciertos activos. Los hechos económicos internos son aquellos que suceden dentro de la organización y lo podemos clasificar en previstos, por ejemplo, la transformación de la materia prima en productos elaborados o productos terminados, el traslado de mercadería de un depósito a otro, etc. Y los imprevistos surgen de aquellos hechos también que no están previstos, que salen del control o de la voluntad del ente, pero que también tienen impacto sobre el patrimonio. Por ejemplo, algún accidente o algún incendio que provoca la destrucción o la inutilización de algún tipo de activo. Modificaciones, esos cambios que producen esos hechos económicos, las vamos a llamar variaciones patrimoniales. ¿Qué son las variaciones patrimoniales? Son todo cambio, mutación o alteración producidas en los elementos patrimoniales, es decir, en los activos o los pasivos. Y ese cambio puede ser en su composición material, en su condición jurídica, cambios de valor o cambios de lugar. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cambios en la composición material? Hablamos de cambios de origen cualitativos, es decir, cambios que se producen entre activos y pasivos por montos o valores iguales que no alteran el valor, no alteran cuantitativamente el valor del patrimonio,
pero sí alteran su composición. Un ejemplo de esto puede ser cuando se compran mercaderías con dinero en efectivo. Cuando compramos mercadería por un valor de 10.000, por ejemplo, con dinero en efectivo, lo que hacemos es, lo que se produce es una variación patrimonial por cambio en la composición material del patrimonio. Es decir, compramos mercaderías, aumenta un activo que sería la mercadería. Disminuye otro activo que sería dinero en efectivo. Es decir, que cambiamos un elemento patrimonial por otro, aumenta un activo, disminuye un activo, por el mismo valor cambia la composición del patrimonio en su conjunto, pero si nosotros aplicamos la ecuación contable estática, activo menos pasivo, es igual a patrimonio neto, vamos a ver que el patrimonio neto no cambió de valor, se mantiene en el mismo valor. O sea, es un cambio cualitativo en la composición del patrimonio, pero no un cambio cuantitativo, no altera el valor del patrimonio neto. Cambios en su condición jurídica se refiere, por ejemplo, cuando la empresa documenta, es decir, firma pagarés por deudas en cuenta corrientes con un proveedor. Es decir, la empresa tiene una deuda en cuenta corriente con un proveedor y decide firmar un pagaré y documentarla. Desde el punto de vista jurídico, acá hay un cambio de condición, porque no es lo mismo contar con una deuda documentada por medio de un pagaré que se puede llevar a juicio por medio de un juicio ejecutivo, se puede cobrar de una forma más rápida y más ágil que tener una deuda en cuenta corriente. Entonces, la contabilidad tiene que registrar este cambio de la condición jurídica en esos elementos del patrimonio, en este caso, en un elemento del pasivo, en una deuda comercial, que cambia la condición jurídica de no documentada a documentada. Por cambios de valor, cuando, por ejemplo, la empresa tiene dentro de su patrimonio moneda extranjera, por ejemplo, dólares estadounidenses, que lo compró como inversión, supónganse que la cotización de esa moneda extranjera, de los dólares estadounidenses, aumenta, entonces se produce un aumento del valor de esos bienes que se encuentran en el patrimonio. En este caso sería un hecho externo, de los que vimos recién, de la clasificación, un hecho externo no controlable. Cambios en la cotización de la moneda extranjera que produce cambios en el valor de ese activo dentro de la empresa. El caso contrario, que disminuya la cotización de la moneda extranjera y la empresa tiene dentro de su patrimonio, dentro de su activo, una determinada cantidad de dólares, el valor va a disminuir, es decir, va a disminuir el valor del patrimonio, y acá se produce un cambio de tipo cuantitativo. Cuando hablamos de cambios en valor, hablamos de cambios cuantitativos. Y por cambios de lugar, por ejemplo, en el caso de que la empresa decida transportar mercaderías de un depósito a otro, la contabilidad también tiene que registrar estos cambios dentro del patrimonio. En el caso también puede darse que la empresa entregue a un tercero mercaderías en consignación para que las venda por cuenta y orden del propietario. En este caso, las mercaderías siguen siendo de propiedad de la empresa, pero se entrega a un tercero para su venta, y también la contabilidad tiene que registrar esta situación. Forma parte del patrimonio, pero la registra con una cuenta específica, que ya vamos a ver más adelante cuando veamos las cuentas contables, utilizando una cuenta, por ejemplo, mercaderías en consignación. Es decir, que las variaciones patrimoniales pueden darse por un cambio en la composición material, un cambio en la condición jurídica, cambios en el valor o cambios de lugar. Puede ser cualquiera de estas situaciones. La contabilidad, cualquiera sea la situación, tiene que registrar y tomar nota de este cambio que se produce en el patrimonio. Es muy importante que nos detengamos en el análisis y la comprensión de dicho tema, dado que la base de la contabilidad es la base de la contabilidad saber identificar las variaciones patrimoniales. A medida que vayamos avanzando en los temas, por ejemplo, en una futura unidad vamos a ver las cuentas contables, vamos a ver los planes de cuentas, vamos a ver los registros contables, vamos a ir incorporando más elementos para poder hacer la registración de las operaciones que generan variaciones patrimoniales. Pero ahora lo que se les pide a ustedes es que identifiquen qué tipo de variación genera un determinado hecho. Primero, si un determinado hecho
un hecho económico tiene impacto sobre el patrimonio y si tiene impacto sobre el patrimonio, qué tipo de variación patrimonial produce dentro de ese patrimonio. Es lo que vamos a ver en esta unidad específicamente. Identificar qué cambios, qué variaciones producen en el patrimonio determinados hechos económicos. Cuando hablamos de variaciones, hablamos de distintos tipos. También las podemos clasificar. Las variaciones patrimoniales se pueden clasificar según distintos criterios. Según el momento en que se producen, pueden ser continuas o discontinuas. La empresa tiene un inmueble de propiedad, de su propiedad, y le alquila a un tercero. Ese alquiler le va a generar un resultado positivo, alquileres ganados. Y se va a ir generando, como decíamos, permanentemente en forma continua a medida que transcurran los días, las horas, los minutos, los segundos, etc. Son variaciones continuas. También podemos citar el caso de los intereses incluidos en las deudas, que van a generar un resultado negativo, intereses perdidos, o los intereses incluidos en los créditos a los clientes, que van a generar un resultado positivo, intereses ganados. Los alquileres y los intereses, que generan resultados positivos o negativos, como dijimos recién, son casos típicos de variaciones patrimoniales continuas. Variaciones patrimoniales continuas se van a registrar una vez por mes, a fin de mes, por lo que se devengó durante ese mes, y si no se realizan a fin de mes, se van a registrar por lo menos a fecha de cierre de ejercicio. Y las variaciones patrimoniales discontinuas son aquellas que están asociadas a un hecho determinado que la genera y que se da en un momento determinado del tiempo, en un instante de tiempo. Es decir, se puede identificar el momento o el instante en que se produce la variación patrimonial, que son las operaciones más comunes de compras, de ventas, de cobros, pagos. Se puede identificar en qué momento sucede el hecho que generó esa variación patrimonial, ¿sí? Bueno, otro criterio que tenemos para clasificar a las variaciones patrimoniales es según su efecto sobre el patrimonio en cada elemento en particular. Es decir, podemos identificar qué impacto tiene sobre el patrimonio un determinado hecho económico sobre cada uno de los elementos del patrimonio en forma individual. Vamos a traer el ejemplo que dijimos recién. Compras de mercaderías con dinero en efectivo por 10.000 pesos. Este hecho económico es un hecho externo, controlable, que tiene que ver con una transacción con un tercero, un proveedor, que es la compra de mercadería. ¿Qué efectos produce en el patrimonio este hecho económico, esta compra de mercadería? Si consideramos los elementos en forma individual. Por un lado, provoca un aumento de activo, es decir, el ingreso de mercadería a nuestro patrimonio por 10.000 pesos. Y en este caso vamos a tener una variación activa, porque el aumento de activos genera una variación activa. Por otro lado, tenemos la disminución de dinero en efectivo, la disminución de un activo por 10.000 pesos. En este caso se va a generar una variación pasiva. Las variaciones pasivas pueden darse por disminución de activo o aumentos de pasivo. ¿De dónde podemos analizar estas variaciones activas o pasivas? Ustedes en la bibliografía tienen, a ver, acá más adelante, efectos sobre cada elemento en particular. Estamos hablando de este tema. Sabemos que por la ecuación contable estática, activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Podemos identificar dos tipos de variaciones activas y variaciones pasivas. Las variaciones activas son aquellas que provocan un aumento del patrimonio neto y las variaciones pasivas son las que producen una disminución del patrimonio neto. Las variaciones activas, si nosotros miramos esta ecuación, son aquellas que provocan un aumento del patrimonio neto, se van a dar cuando aumenta un activo o cuando disminuye un pasivo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven esta ecuación, van a concluir por una ecuación matemática, van a decir, si aumenta el activo y se mantiene el pasivo constante, el patrimonio neto va a aumentar. Si disminuye el pasivo y se mantiene el activo constante, el patrimonio neto va a aumentar. Entonces, las variaciones activas se pueden producir
por un aumento de activo o una disminución de pasivo. Caso contrario, las variaciones pasivas provocan una disminución de patrimonio neto. ¿Y en qué caso se puede producir una disminución del patrimonio neto? Cuando disminuye el activo, manteniéndose constante el pasivo, o cuando aumenta el pasivo, manteniéndose constante el activo. Y eso es lo que nosotros tenemos acá en la clase, la variación activa, que provoca un aumento del patrimonio neto y se da en dos casos. Puede darse por un aumento de activo o por una disminución de pasivo. En este caso, la compra de mercadería con dinero efectivo produce, por un lado, una variación activa, por el aumento de la mercadería. Ingresa un activo al patrimonio por 10.000, por ejemplo. Por otro lado, ese hecho económico también provoca una variación pasiva, porque tenemos otro elemento que interviene en este hecho económico, que es el dinero en efectivo. ¿Qué pasa con el dinero en efectivo? Va a disminuir, va a salir del patrimonio, porque lo pagamos con dinero en efectivo, va a disminuir por 10.000. En este caso, la disminución de ese activo de dinero en efectivo va a generar una variación pasiva, una disminución del patrimonio neto, porque sabemos que la variación pasiva se genera por disminución de activo, en este caso, o por un aumento de un pasivo. Vamos a las variaciones patrimoniales. Por sus efectos en el patrimonio en su conjunto, podemos distinguir 5 tipos de variaciones patrimoniales. Las permutativas, las modificativas, que pueden ser aumentativas o disminutivas, y las mixtas, que también pueden ser aumentativas o disminutivas. El ejemplo que nosotros venimos trabajando, compra de mercadería con dinero en efectivo por 10.000 pesos, representaría una variación permutativa. ¿Por qué? Porque la variación activa, que sería el aumento de mercadería por un valor de 10.000, es igual a la variación pasiva, la disminución de dinero en efectivo, por un valor de 10.000. Entonces, en este ejemplo, el tipo de variación patrimonial que se genera es una permutativa. ¿Por qué? Porque se da una variación activa y una variación pasiva por el mismo valor que se compensan entre sí. Esto significa que la composición del patrimonio va a cambiar, es decir, va a aumentar un activo y va a disminuir otro, pero en su totalidad el valor del patrimonio neto cuantitativamente permanece inalterado, permanece con el mismo valor. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Después tenemos las variaciones patrimoniales modificativas, que pueden ser aumentativas o disminutivas. En las aumentativas tenemos solamente un hecho económico que genera una variación activa y un resultado positivo. Solamente una variación activa, es decir, ese hecho económico genera solamente un aumento de activo o una disminución de pasivo. Y la disminutiva genera solamente una variación pasiva, y la variación pasiva puede estar dada por una disminución de activo o un aumento de pasivo, solamente una variación pasiva. Y las patrimoniales mixtas también pueden ser aumentativas y disminutivas. Se llaman mixta, ¿por qué? Porque es una combinación de las permutativas y de las modificativas. En este caso tenemos, en la mixta aumentativa tenemos una variación activa y una variación pasiva, pero la variación activa es de mayor valor a la variación pasiva y esa diferencia es la que provoca un resultado positivo. Y en la mixta disminutiva también tenemos dos variaciones, una activa y otra pasiva, pero en este caso la pasiva es de mayor valor y como consecuencia va a generar una disminución del patrimonio neto, un resultado negativo. Para que no les sea tan denso, vamos a repasar los ejercicios que ustedes tienen acá en la bibliografía para que vean con distintos ejemplos los distintos tipos de variaciones patrimoniales. Vamos a empezar con las permutativas, que son el primer tipo de variación patrimonial. Acá ustedes tienen 4 operaciones, A, B, C y D, que representan 4 hechos económicos que generan una variación patrimonial permutativa. En el primero, se adquieren mercaderías, aumenta el activo, una variación activa por 12.000 pagando en efectivo. Es el mismo caso que estuvimos viendo recién.
que decíamos que genera una variación permutativa, cambia un activo por otro por el mismo valor. Punto B, se compra una computadora que provoca un aumento de activo, por lo tanto una variación activa, por 1.500 firmando un pagaré. En este caso, la forma de pago es por medio de contraer una deuda, un pasivo con ese tercero, una deuda documentada, por lo tanto aumenta el pasivo y esto representa una variación pasiva. En la operación C se cancela una deuda de 1.000 con un proveedor, esto representa una disminución de pasivo, por lo tanto una variación activa pagando en efectivo. Al pagar en efectivo genera una disminución de activo, una variación pasiva. Fíjense que acá también se produce una variación activa y una variación pasiva por el mismo valor, se compensan entre sí, por eso se llama variación patrimonial permutativa. En el punto D se firma un pagaré a 60 días, aumenta el pasivo, esto genera una variación pasiva por 2.000 para documentar una deuda en cuenta corriente con un proveedor. Es decir, la misma deuda pasa de cuenta corriente a una deuda documentada, disminuye un pasivo y aumenta otro pasivo. La disminución de pasivo genera una variación activa y el aumento del pasivo por la deuda documentada, una variación pasiva. ¿Por qué decimos que son variaciones patrimoniales permutativas? Porque generan cambios en activos y pasivos, es decir, variaciones activas y pasivas por el mismo valor que se compensan entre sí, provocando un cambio cualitativo en la composición del patrimonio neto, pero no cambia el valor del patrimonio neto. Y vamos a verlo representado en este cuadrito que ustedes tienen. Esta empresa parte de una situación inicial, fíjense que esta situación inicial es la representación de la ecuación contable, estática. En esta situación inicial, esta empresa tiene un activo que está compuesto por distintos componentes, dinero en efectivo, moneda extranjera, mercaderías, local de ventas, local de depósito, muebles y útiles, etcétera, por un valor total de 166.000 pesos. Ese es el valor y la composición del activo. El pasivo está compuesto por deudas con proveedores, préstamo bancario, documentos firmados a terceros, y el total de pasivo es 71.000 pesos. Por diferencia, sabemos que aplicando la ecuación contable estática, diferencia entre total de activo menos total de pasivo, tenemos un patrimonio neto de 95.000. Esa es la situación inicial. ¿Qué pasa? Después que se realizan estas 4 operaciones que vimos recién, ese patrimonio se va a ir modificando, decíamos, cualitativamente en la composición, pero no en el valor del patrimonio neto. Por eso se llaman variaciones patrimoniales permutativas. En el primer ejemplo, teníamos que comprábamos mercaderías por 12.000 con dinero en efectivo. Entonces, de la situación inicial, pasamos, después de la operación A, va a disminuir 12.000 pesos de dinero en efectivo y va a aumentar mercaderías 12.000. Acá vemos los cambios en dinero en efectivo y mercaderías. El valor total del activo, ¿cómo queda? Queda igual, porque disminuye un activo y aumenta otro. El pasivo no se modificó y el valor del patrimonio neto queda igual. En la operación B, que se compra una computadora firmando un pagaré por 1.500, acá tenemos el aumento de un activo y el aumento de un pasivo. Entonces vamos a ver cómo cambia la composición del patrimonio después de esa operación. Tenemos que muebles y útiles aumenta por 1.500 por la incorporación de esa computadora. Y que en el pasivo, documentos firmados a terceros, aumenta esta deuda documentada por 1.500. Entonces se produce un aumento total del activo y un aumento total del pasivo, y por diferencia, ¿cómo queda el patrimonio neto? El patrimonio neto queda igual. Por eso es una modificación permutativa. No modifica el valor del patrimonio neto, sí la composición de activos y pasivos. Lo mismo va a pasar con la operación C. Se cancela una deuda de 1.000 con un proveedor, disminuye un pasivo, pagando en efectivo. Acá tenemos que va a disminuir, después de esta operación C, va a disminuir 1.000 pesos de dinero en efectivo, va a disminuir el total del activo, por lo tanto en 1.000 pesos, va a aumentar el pasivo en 1.000 pesos, deudas con proveedores, por lo tanto también el total del activo va a aumentar en 1.000 pesos. ¿Y qué pasa? Por diferencia entre activos y pasivos,
el valor del patrimonio neto queda igual. Después de la operación D, que dice se afirma un pagaré a 60 días, o sea, aumenta un pasivo por 2.000 para documentar una deuda en cuenta corriente. Es decir, acá se produce un cambio de un pasivo por otro. Un pasivo no documentado, deudas con proveedores, disminuye en 2.000, pero aumenta otro pasivo, que son deudas documentadas, por 2.000. En este caso, el valor del activo no se modifica, sí se modifica la composición del pasivo, no el valor del pasivo. Por diferencia entre valor total de activo y de pasivo, tenemos que el patrimonio neto queda igual. Fíjense que en estas 4 operaciones o 4 hechos económicos que generan una variación patrimonial permutativa, el efecto sobre el patrimonio neto es que no produce cambio en su valor. Sí produce cambios en la composición entre activos y pasivos, pero no cambios en el valor del patrimonio neto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a ver el otro caso, que son las modificativas que ustedes tienen acá. Vimos recién el primer caso de las permutativas. En las variaciones patrimoniales modificativas, acá tenemos 2 casos. La aumentativa, en la cual va a jugar un resultado positivo y se va a dar solamente una variación activa. Y la disminutiva, que va a entrar en juego un resultado negativo y se va a producir solamente una variación pasiva. Vamos a ver el ejemplo que ustedes tienen en la bibliografía. Acá también partimos de la misma situación inicial que veíamos recién. Total de activo, 166.000, total de pasivo, 71.000, patrimonio neto, 95.000. Y vamos a ver 2 operaciones que generan variaciones patrimoniales modificativas. La primera, cobramos 2.000 pesos en efectivo, aumenta el activo en concepto de intereses por mora a un cliente. Punto B, pagamos en efectivo, disminuye el activo por 300 por arreglos en la decoración del local de ventas. En el primer caso tenemos una disminución de dinero en efectivo, solamente una variación pasiva. Perdón, cobramos 2.000 pesos en efectivo, una variación activa por el aumento de un activo, en este caso el dinero en efectivo. Y por contrapartida tenemos un resultado positivo, que son intereses ganados, es decir, nosotros le cobramos a un cliente que se atrasó en el pago 2.000 pesos en concepto de intereses por mora. Esos intereses ganados a ese cliente van a ser un resultado positivo. ¿Qué cambio se produce en el patrimonio en esa operación A? Ingresa dinero en efectivo por 2.000, o sea, pasa de 20.000 a 22.000. No se produce ningún otro cambio en activos ni pasivos, solamente un cambio en un activo, ingresa dinero en efectivo. Por lo tanto, en este caso solamente tenemos una variación activa y como contrapartida un resultado positivo. Ese resultado positivo, que va a ser de igual valor a la variación activa, va a ser de 2.000, va a generar un aumento en el patrimonio neto. Vamos a ver, después de la operación A decíamos que aumenta el activo por 2.000 pesos, el dinero en efectivo cobrado. Es el único elemento del activo que se modifica. El pasivo no se modifica, queda igual, y por diferencia entre activo y pasivo, tenemos un patrimonio neto de 97.000, es decir, que aumenta en 2.000 pesos de 95 a 97 por el valor de ese resultado positivo, intereses ganados que genera este hecho económico. Vamos a la operación B. Perdón, en este caso entonces tenemos una modificativa variación patrimonial modificativa aumentativa. Vamos a la operación B. Pagamos en efectivo 300 por arreglos en la decoración del local de ventas. Entonces, pagamos en efectivo, disminuye dinero en efectivo, disminuye en activo por 300 pesos y ese arreglo representa para la empresa un gasto, es decir, un resultado negativo que lo podemos incluir en la cuenta. Gastos de decoración, gastos generales, gastos varios, etcétera, pero en definitiva representan un resultado negativo. ¿Cómo lo representamos en la situación patrimonial de la empresa? Lo representamos
en el activo, en el activo dentro del dinero en efectivo, que disminuye por 300 pesos. Pasa de 22.000 a 21.700. Dentro del patrimonio, como consecuencia de esta operación, no se produce ningún otro cambio, ni en activo ni en pasivo. El total del activo va a disminuir en 300 pesos, el total del pasivo queda igual porque no se produce ningún cambio y por diferencia entre activo y pasivo tenemos un patrimonio neto. ¿Qué pasa con el patrimonio neto? Disminuye. Como consecuencia de ese resultado negativo de 300 pesos, pasa de 97.000 a 96.700, es decir, disminuye en 300 pesos, que es el valor de ese resultado negativo. Por lo tanto, en este caso, tenemos, en el caso de la operación B, tenemos una variación patrimonial modificativa disminutiva, porque se produce una variación pasiva solamente que genera la disminución en ese activo, dinero en efectivo, y como contrapartida hay un resultado negativo. El punto C. Un proveedor nos recarga en nuestra cuenta corriente 100 pesos de intereses por mora. Es decir, que un proveedor nos informa que nos ha recargado 100 pesos debido a que nos hemos atrasado en el pago. En este caso no le pagamos los intereses. Esos 100 pesos va a representar un aumento de la deuda que tenemos con ese proveedor. Por eso va a generar un aumento de pasivo. ¿Dónde lo reflejamos a ese efecto sobre el patrimonio? Lo reflejamos en las deudas con proveedores. Teníamos 29.000 y ahora vamos a tener 29.100, es decir, le vamos a deber a ese proveedor 100 pesos más, porque nos recargó por habernos atrasado en el pago. Esos 100 pesos representan intereses perdidos, por lo tanto, resultados negativos, una disminución del patrimonio neto. ¿Qué tipo de variación es esta? La del punto C es una modificativa disminutiva. ¿Por qué? Porque provoca una variación pasiva que se da por aumento del pasivo, solamente una variación pasiva, y como contrapartida un resultado negativo, una disminución del patrimonio neto. Y vamos a ver cuál es el efecto final de esta operación. El efecto final es que aumenta el pasivo en 100 pesos, el activo queda igual y por diferencia entre activo y pasivo tenemos que el patrimonio neto disminuyó en 100 pesos. Bien, ¿vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe, se entiende. Bien, bueno, vamos a explicar entonces los casos de las variaciones patrimoniales mixtas también con dos ejemplos. Dentro de las mixtas podemos tener aumentativa o disminutiva en función si intervienen resultados positivos o negativos, si se produce un aumento o una disminución del patrimonio neto. Y acá vamos a ver también los ejemplos que les propone la bibliografía que trabajamos. Punto A. Vendemos mercaderías por 2.000 y recibimos el importe en efectivo. El costo de las mercaderías es de 1.500. Al vender mercaderías por 2.000 y recibir el dinero en efectivo va a aumentar un elemento del activo, dinero en efectivo, por esos 2.000 pesos. Pero también tenemos que reflejar la disminución de las mercaderías, disminución de otro activo por 1.500. Es decir, tenemos una variación activa por el ingreso de dinero en efectivo, aumento de activo, y una variación pasiva, disminución de las mercaderías que ya no van a formar parte del patrimonio, disminución de activo por 1.500. Pero fíjense que acá el importe es distinto. La variación activa por 2.000 es mayor a la variación pasiva por 1.500 y esa diferencia son los resultados positivos. En este caso, la variación activa, al ser mayor que la variación pasiva, genera un resultado positivo. Entonces, este caso sería una variación patrimonial mixta aumentativa. ¿Por qué es mixta? Porque genera una variación activa y porque genera una variación pasiva por distintos valores, pero en este caso la variación activa es mayor a la pasiva, generando un resultado positivo. Por eso es mixta aumentativa. Y el resultado final sobre el patrimonio neto es un aumento del patrimonio neto, que lo vamos a ver ahora.
partiendo de la misma situación inicial que venimos viendo, total de activos 166.000, total de pasivos 71.000, por diferencia tenemos el patrimonio neto inicial que vimos en todos los ejemplos. Después de esta operación A, ¿cómo queda el patrimonio? Ingresa dinero en efectivo, 2.000 pesos, de 20 a 22.000, y mercaderías disminuye por 1.500, de 65 a 63.500. El total del activo quedan 66.500, el pasivo no se modificó, por lo tanto la diferencia entre activo y pasivo nos da un patrimonio neto de 95.500. Si lo comparamos con la situación anterior, vemos que el patrimonio neto aumentó por 500 pesos, es decir, en función o en la cantidad o en la cuantía de ese resultado positivo, que después cuando hagamos las registraciones de las operaciones, a ese resultado positivo de 500 los vamos a llamar ganancia por venta de mercaderías. ¿Sí? Y también tenemos acá otro ejemplo de una variación patrimonial mixta. Punto B, cancelamos la deuda con un proveedor por 900, abonando en efectivo dicho importe más 100 pesos de intereses. Es decir, disminuye el activo por 1.000 en concepto de intereses por mora que nos recargan. O sea, intereses que se cobran por el atraso en que se incurrió para pagar lo que se debía. Es decir, nosotros teníamos registrada una deuda con un proveedor por 900 pesos. Vamos al proveedor, le queremos pagar la deuda en efectivo, pero nos dice, no, acá ustedes se atrasaron en el pago, le tenemos que cobrar 100 pesos más de intereses. Entonces le terminamos pagando 1.000 pesos en total. En este caso se produce una variación activa por la disminución del pasivo, es decir, nosotros teníamos una deuda registrada con el proveedor por 900 que ahora la cancelamos. Entonces disminuye el pasivo, esa disminución de pasivo va a representar una variación activa y por otro lado disminuye nuestro activo, el dinero en efectivo, por 1.000 pesos. Entonces tenemos una variación activa por 900 y una variación pasiva por 1.000. ¿Qué pasa en este caso? La variación pasiva es mayor a la variación activa, es decir, la disminución de dinero en efectivo por 1.000 es mayor a la disminución del pasivo por 900. Y la diferencia son esos 100 pesos que representan un resultado negativo. En este caso se trata de una variación patrimonial mixta disminutiva, porque tenemos una variación activa, tenemos una variación pasiva, pero la variación pasiva es mayor a la activa y esa diferencia genera un resultado negativo. ¿Qué impacto tiene sobre el patrimonio neto en su conjunto? Por ser disminutiva, tiene un impacto de disminuir el patrimonio neto de la empresa. Y lo vamos a ver. Decíamos que pagamos 1.000 pesos de dinero en efectivo, por lo tanto va a pasar de 22.000 el dinero en efectivo a 21.000. Salen 1.000 pesos del patrimonio. Ese es el único cambio que se produce dentro del activo. Y en el pasivo vamos a tener un cambio de 900. ¿Por qué? Porque la deuda que nosotros teníamos registrado con ese proveedor era de 900 pesos. Por lo tanto, disminuye el pasivo en 900 pesos, de 29.000 a 28.100. Si calculamos el total del pasivo y por diferencia calculamos el patrimonio neto, nos va a dar que el patrimonio neto después de esta operación queda en 95.400. ¿Qué diferencia tenemos con la situación anterior? Disminuye el patrimonio neto en 100 pesos. Por eso es una variación patrimonial mixta disminutiva, porque el efecto final sobre el patrimonio neto es disminuir el patrimonio neto como efecto de ese resultado negativo. Bien, entonces acá vimos los distintos tipos, ejemplos que ustedes tienen en la bibliografía, lo analizamos, distintos tipos de variaciones patrimoniales. Las permutativas, que son aquellas que no generan cambios en el valor del patrimonio neto, sino cambios en la composición. Las modificativas, que producen un resultado positivo o negativo, aumentando o disminuyendo el patrimonio neto. Y las mixtas, que son una mezcla de las anteriores, una combinación de las anteriores, que sean variaciones activas y pasivas por distinto valor y producen resultados positivos en el caso de la aumentativa, resultados negativos en el caso de la disminutiva. Representación de las variaciones patrimoniales.
En la práctica contable vamos a ir identificando y representando la variación patrimonial que genera en su conjunto, cada hecho o acto económico, y para ello les recomendamos realizar los siguientes pasos. Es decir, cuando ustedes tengan que analizar un determinado hecho económico y determinar qué tipo de variación patrimonial de estas 5 que vimos, qué tipo de variación patrimonial genera ese hecho económico, le proponemos que ustedes lo analicen de la siguiente manera. Primero, que identifiquen los cambios que se generan en activos y pasivos, es decir, ese hecho económico, ¿qué cambios genera en activo? ¿Produce un aumento en algún activo, una disminución en algún activo, un aumento en algún pasivo, una disminución en algún pasivo? Es el primer paso. Segundo, componer la variación activa y o la pasiva, es decir, el efecto individual que se generan los elementos de activo y pasivo que identificamos en el paso anterior. Una vez que identificamos en el punto 1, podemos traducir qué tipo de variación generan esos cambios en activos y pasivos. Si genera una variación activa, si genera una variación pasiva, por qué monto y compararlas. El tercer paso es comparar la variación activa con la variación pasiva, es decir, si se da una variación activa y una pasiva conjuntamente, ¿por qué importe? Si son iguales o no son iguales, ¿cuál es mayor, la activa o la pasiva? Es decir, relacionar el importe o el valor de la variación activa con la pasiva. Vamos a ver un ejemplo. Cancelamos la deuda con un proveedor por 15.000, abonando en efectivo dicho importe más 450 en concepto de intereses por mora, debido a que nos recargan intereses por habernos atrasado en el pago. Es decir, tenemos una deuda registrada con un proveedor por 15.000. Como en el caso anterior, le pagamos a ese proveedor, pero el proveedor dice, no, te voy a cobrar los 15.000 más 450 más porque ya están vencidos los plazos y te tengo que cobrar intereses por mora. Entonces les terminamos pagando 15.450. En este caso se trata de un hecho económico externo que surge por el intercambio de la empresa con el exterior, en este caso vinculado a terceros, su proveedor. Pero para identificar qué tipo de variación patrimonial genera este hecho económico sobre el patrimonio de la empresa en su conjunto, es necesario analizar la operación y realizar los pasos que dijimos recién. Primero, identificar los cambios que se generan individualmente en activos y pasivos. ¿Qué cambios se generan en activos? Primero, disminuye el dinero en efectivo. ¿Por qué importe? Por 15.450, el importe de la deuda original más los 450 pesos. Entonces, en activo se produce una disminución de activo por 15.450. ¿Qué cambios se producen en pasivos? Disminuye la deuda original con el proveedor por 15.000, entonces disminuye el pasivo por 15.000 pesos. Primer paso, identificar los cambios que se producen en activos y pasivos en forma individual. En el segundo paso, vamos a armar esos cambios, vamos a identificar esos cambios en activos y pasivos si representan una variación activa o una variación pasiva. Esa disminución de activo de dinero en efectivo que identificamos por 15.450, ¿qué tipo de variación representa? ¿Una variación pasiva o una activa? En este caso representa una variación pasiva, porque según lo que vimos anteriormente, las variaciones pasivas pueden generarse por una disminución de activo o por un aumento de pasivo. En este caso, un aumento de activo. Es decir, esta disminución de activo genera una variación pasiva por 15.450. Por otro lado, habíamos identificado una disminución del pasivo de la deuda con el proveedor por 15.000. Esa disminución de pasivo genera una variación activa. Recordemos, según lo visto anteriormente, las variaciones activas pueden darse por aumento de activo, por disminución de pasivo. Es decir, la variación activa es de 15.000 pesos. Si nosotros comparamos ahora, se da una variación activa, se da una variación pasiva, pero los montos son distintos. En este caso, la variación pasiva es mayor a la variación activa. Entonces, si nosotros vemos a qué tipo de variación patrimonial corresponde, vamos a decir que corresponde a una variación patrimonial mixta disminutiva. ¿Por qué? Porque la variación pasiva es mayor a la variación activa y se da un resultado negativo. En este caso, entonces, una mixta disminutiva. Vamos a verlo.
Entonces, vemos que la variación pasiva es mayor a la activa, la disminución de patrimonio neto es mayor al aumento de patrimonio neto, el efecto neto es un resultado negativo por 450. Noten que en este caso la disminución del patrimonio neto se corresponde con los intereses que el proveedor nos recarga por realizar el pago fuera de término, por lo que para la empresa esto representa un resultado negativo al que lo referenciamos con R-. Por lo tanto, podemos decir que este hecho económico que analizamos, el pago al proveedor, genera una variación patrimonial mixta disminutiva que se compone de la siguiente manera. Y acá lo representamos con la igualdad que corresponde a la mixta disminutiva. Si ustedes ven en la bibliografía más adelante, tienen un cuadrito de los 5 tipos de variaciones patrimoniales que estuvimos viendo recién con ejemplos. Acá tenemos los 5 tipos de variaciones patrimoniales. El primero es la patrimonial permutativa. ¿Qué características tiene? Que genera una variación activa conjuntamente con una variación pasiva por el mismo importe. Y la igualdad que la representa es que la variación activa es igual a la variación pasiva. En el segundo caso, la variación patrimonial modificativa aumentativa genera solo variación activa, es decir, solo variación activa y un aumento del patrimonio neto. La modificativa disminutiva genera solo una variación pasiva y una disminución del patrimonio neto por un resultado negativo. En el caso de la variación patrimonial mixta aumentativa, se da una variación activa y una pasiva. La activa es mayor y se representa por medio de esta igualdad. Variación activa es igual a variación pasiva más aumento de patrimonio neto. En la mixta disminutiva también se van a dar dos variaciones, activas y pasivas. La pasiva es mayor y se representa por medio de esta igualdad. Es decir, que los 5 tipos de variaciones patrimoniales que vimos con ejemplos recién, la vamos a representar por medio de igualdades. Y vamos a saber identificarlas también tomando como referencia este cuadrito como una ayuda de memoria, sabiendo que cuando se da variación activa y pasiva por igual importe, tenemos una variación permutativa. Cuando sea solo variación activa, una modificativa aumentativa. Cuando sea solo variación pasiva, una modificativa disminutiva. Y cuando sean dos activas y pasivas, tenemos que ver cuál es la de mayor importe para ver si es mixta aumentativa o mixta disminutiva. ¿Sí? Bueno, y vamos a ver ahora la igualdad contable dinámica para ir terminando. Nosotros vimos que al principio tenemos la igualdad contable estática, que es un momento determinado en el tiempo que nos da la composición y el valor de activos y pasivos y por diferencia el patrimonio neto. Pero sabemos que una empresa en marcha va realizando una serie de actividades y vimos recién que en función de que se vayan dando distintos hechos económicos, ese patrimonio va a ir cambiando, se va a ir modificando, tanto en su valor como en su composición. Y se van a ir dando los distintos tipos de variaciones patrimoniales que vimos recién. Es decir, que para una empresa en marcha podemos deducir lo que es la igualdad contable estática, dinámica. La igualdad contable dinámica va a partir de la estática, pero le vamos a agregar los aumentos de patrimonio neto y las disminuciones de patrimonio neto que se van a generar como consecuencia de estos hechos económicos. Es decir, a la igualdad contable estática le vamos a agregar los resultados positivos y negativos que generan sus operaciones. Si nosotros partimos de la igualdad contable estática que dice activo menos pasivo es igual a capital social, el patrimonio neto en este caso está representado por el capital social, el aporte inicial de los socios, le vamos a agregar a esa igualdad contable estática el aumento del patrimonio neto que van a representar los resultados positivos, la disminución del patrimonio neto que va a representar los resultados negativos y vamos a llegar a la ecuación dinámica. Si nosotros corremos los términos para que queden todos positivos, digamos, vamos a hacer un pasaje de término de manera que quede en la izquierda de la igualdad el activo y los resultados negativos. Y en la derecha de la igualdad el pasivo, el capital social que sería el patrimonio neto y los resultados positivos. Vamos a verlo acá, ustedes lo tienen en el apunte para que no sea distinto de lo que ustedes tienen. Acá.
acá partimos de, como les decía, de la igualdad contable estática. Activo menos pasivo es igual a patrimonio neto. Pero sabemos que el patrimonio se va modificando por los resultados positivos, le sumamos los resultados positivos, le restamos los resultados negativos, y haciendo un pasaje de términos para que queden todos los términos en positivo, vamos a pasar los resultados negativos que restan al otro miembro de la igualdad sumando. Y nos va a quedar este término que es la igualdad contable dinámica. ¿Por qué se llama igualdad contable dinámica? Porque representa el patrimonio de una empresa en movimiento que está en constante cambio, es decir, que se va modificando con los resultados positivos o negativos que se generan con las operaciones de manera permanente. Esta igualdad contable tiene un significado. Primero, representa cuáles son el origen o fuente de los fondos y segundo, cuál es la aplicación o uso de los mismos. A la derecha de la igualdad tenemos el origen o fuente de los fondos, es decir, de dónde provienen los fondos que utiliza la empresa para realizar sus actividades. Proviene del capital social, es decir, del aporte de los socios, proviene del financiamiento de terceros, es decir, las obligaciones que tiene con sus proveedores, acreedores, etcétera, o proviene de los resultados positivos que va obteniendo con sus actividades. Y esos fondos, ¿en qué lo usa o en qué lo aplica? El uso y la aplicación de los fondos va a estar dado por la adquisición de activo o por la aplicación a las deudas o para solventar los resultados negativos. Para solventar los resultados negativos. Ese sería el uso y la aplicación de los fondos. Otra cosa que vamos a agregar acá, pero lo vamos a ver más detalladamente cuando veamos las cuentas contables y los libros contables y el método de la partida doble para registrar en los distintos libros contables. Ahora solamente lo vamos a mencionar, no es necesario que lo sepan porque lo vamos a profundizar en otras unidades más adelante cuando agreguemos el tema de las cuentas contables y las registraciones en los distintos libros como el libro diario, el libro mayor. Sabemos que la contabilidad es una técnica que aplica el método de la partida doble. ¿A qué se refiere con el método de la partida doble? La técnica de la partida doble que utiliza una doble serie de registraciones. Estas dos anotaciones que utiliza es el debe y el haber. Por convención, es decir, por aplicación de esta técnica, vamos a ver que los 5 grupos de cuentas que están representados acá en la igualdad contable dinámica, fíjense que tenemos representada la igualdad contable dinámica, que dice que el activo más los resultados negativos es igual al pasivo más el patrimonio neto más los resultados positivos. Esta es la ecuación contable dinámica de la cual partimos y hablamos recién. Los términos que están a la izquierda de la igualdad van a registrar sus aumentos en el debe y sus disminuciones en el haber. Es decir, sus aumentos se van a debitar y sus disminuciones se van a acreditar. Por el contrario, para los elementos del patrimonio que se encuentran a la derecha de la igualdad, es decir, pasivo, patrimonio neto y resultado positivo, los aumentos se van a registrar en el haber, es decir, se van a acreditar y las disminuciones se van a registrar en el debe. Es decir, que los aumentos y las disminuciones de cada uno de estos elementos que componen la igualdad contable dinámica se van a registrar por la técnica de la partida doble en el debe o en el haber. Sabemos que para el activo y los resultados negativos se van a debitar los aumentos y se van a acreditar las disminuciones. Para el pasivo, patrimonio neto y resultado positivo, se van a debitar las disminuciones y se van a acreditar los aumentos. Pero no quiero que lo profundizar en esto ahora porque lo vamos a retomar más adelante. Lo que sí quiero que ustedes sepan, llegado hasta este punto o terminado de explicar este tema, que ustedes sepan cuál es la ecuación contable dinámica y de dónde surge. La ecuación contable dinámica surge de la estática agregándole los resultados positivos y negativos. Y después vamos a sumarle la aplicación del método de la partida doble, los débitos y los créditos, cuando se produzcan aumentos y disminuciones, pero lo vamos a profundizar cuando hagamos las registraciones contables. O sea, vamos a retomar este tema cuando hagamos las registraciones contables. Por ahora, lo importante es que quiero que sepan es
identificar los hechos económicos que provocan variaciones patrimoniales y qué tipo de variaciones patrimoniales de las 5 que vimos recién, y que también sepan armar la ecuación contable dinámica de una empresa o una organización. ¿Sí? ¿Cómo vamos, chicos? Bien, bien. Bien, profe. Bien, profe. Bueno, lo que les voy a sugerir para la clase que viene, ya vamos terminando, es que hagan la lectura de este capítulo 2, que van a ver los mismos temas que estuvimos viendo recién, hagan lectura de la bibliografía y traten de resolver las actividades de autoevaluación que están en la misma bibliografía, es decir, la parte práctica. Para el lunes que viene vamos a tratar de resolver algunas actividades de autoevaluación, resolver las dudas que ustedes tengan con respecto a estos ejercicios prácticos, y vamos a explicar las actividades que ustedes ya la tienen subida en los foros, pero no las hagan todavía, las vamos a explicar el lunes que viene.